En ese momento entendí que mi vida, tal y como yo la conocía, estaba a punto de terminar. Se va a morir mi hermano. Y estaba pidiéndole a Dios que me mostrara señales, que me mostrara el camino, aunque yo no creía en Dios, yo no sabía si creía en Dios. Yo empecé a creer también desde la crisis. Y leí una vez en algún lugar que lo que tú buscas también te está buscando a ti. Confía en Dios o en lo que sea, o en quien esté ahí arriba manejando esta mierda, tú confía que va a ir bien. No siempre siento la presencia de Dios en mi vida, pero cuando la siento, vaya si la siento. Y nos habíamos querido siempre, pero nunca nos lo habíamos dicho. Si la curas, te prometo que... Mi hermana y yo llevamos un año haciendo esto, diciéndonos te quiero antes de irnos a dormir. Y fíjate que es algo que nunca lo hemos pactado ni lo decidimos, simplemente empezó a pasar, nunca hemos hablado de esto, ¿sabes? Y empezó a pasar exactamente el día que nuestras vidas cambiaron para siempre. Yo estaba trabajando cuando me llegó un WhatsApp de mi hermana. Lo miré así, por encima, y vi que ponía informe médico. Mi hermana venía de hacerse unas pruebas, porque no se encontraba muy bien en los últimos meses, y justo cuando iba a abrirlo, me llama. Y yo contesto, dime, ¿qué pasa? Y vi a mi hermana llorar desconsolada, como no la había visto llorar nunca, ¿no? Me dice, ¿has leído el informe? Le digo, no, justo iba a abrirlo ahora, ¿qué está pasando? Me dice, que tengo cáncer, joder. Se hizo un silencio dentro de mí. Le dije, ok, cálmate, ahora voy para allá, quédate en casa. Y cogí mis cosas y me fui del trabajo. En ese momento entendí que mi vida, tal y como yo la conocía, estaba a punto de terminar. Mis planes, mis problemas, mis metas, todo, absolutamente todo, pasó a un segundo plano, porque ya no me importaba nada, ya solo me importaba mi hermana. Es como que la vida me reubicó de un golpe para sentarme frente a lo que verdaderamente importa, ¿no? Y que dedicara mi energía a lo importante, que me quitara de todo lo demás. Y recuerdo el trayecto en autobús de camino a casa de mi hermana, mirando a través de la ventanilla del autobús, pensando, ¿se va a morir mi hermana? No era capaz de procesar la noticia, es como que no terminaba de creérmelo, ¿sabes? Y empezaron a aparecer recuerdos en mi mente de... recuerdos absurdos a lo mejor, ¿no? Mi hermana de pequeña en carnaval disfrazada, o ella y yo jugando en el sofá viejo de mis abuelos, ¿sabes? Son recuerdos muy normales, pero que en ese momento se volvieron sagrados para mí, ¿sabes? Y yo sabía que cuando llegara a casa mi hermana, ella se iba a romper. Así que no podía romperme yo primero, ¿no? De algún modo asumí, sin que nadie me pidiera, ese rol de hermano mayor protector en el que ella pudiera apoyarse, aunque yo estuviera también derrumbado por dentro. Y efectivamente cuando llegué nos fundimos en un abrazo, probablemente el abrazo más largo de mi vida. Ese fue el mismo día que empezamos a decirnos te quiero por las noches antes de ir a dormir. Y nos habíamos querido siempre, pero nunca nos lo habíamos dicho. Pero ese día entendimos que nada está garantizado, ¿sabes? Y que había cosas que se tenían que decir mientras todavía hubiera tiempo para decirlas, ¿no? Desde entonces llevo en mi bolsillo un rosario, este rosario, que apareció en mi vida en un momento muy mágico, muy especial, ya lo contaré algún día, pero apareció en mi vida en un momento en el que yo estaba buscando algo en lo que creer. Yo tenía una crisis espiritual muy grande y estaba pidiéndole a Dios cosas, que me mostrara señales, que me mostrara el camino, aunque yo no creía en Dios, yo no sabía si creía en Dios, ¿no? Y de repente me trajo mi madre un día, desde su casa, me trajo una caja vieja con cosas de mi tío que había fallecido hacía 30 años y que llevaban guardadas en un cajón. Me dijo, coge lo que quieras, son recuerdos de tu tío, pero en una cajita pequeña dentro de esa caja había este rosario, ¿no? Y desde entonces llevo este rosario en un bolsillo de mi monedero, de la cartera, donde antes había un ansiolítico para las crisis de pánico, pues ahora había un rosario. Y leí una vez en algún lugar que lo que tú buscas también te está buscando a ti. Pero bueno, esos meses siguientes que vinieron a la noticia fueron muy duros. Yo acompañé a mi hermana a todas las pruebas, todas las revisiones, todas las sesiones de quimioterapia. Yo estuve ahí en todo momento, intentando mantenerme fuerte, mantenerla fuerte, intentando transmitirle tranquilidad, esperanza. Pero recuerdo que en una de las sesiones de quimioterapia estábamos ahí en la sala del hospital de día de hematología, nos hicieron pasar, se sentó en la butaca donde le administraban el tratamiento
y yo me tenía que ir a trabajar y me estaba despidiendo de ella y le dije, bueno, hermana, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Confía, estate segura, confía en Dios o en lo que sea o en quien esté ahí arriba manejando esta mierda, tú confía que va a ir bien, ¿no? Y mi hermana, aunque estaba muy desgastada ya había perdido todo el pelo, estaba muy delgada, yo no reconocía a mi hermana, pero aún así ella mantenía ese tono irónico suyo y me decía, sí, sí, en Dios voy a confiar, mírame cómo estoy, ¿sabes? Total, le di un abrazo, me despedí de ella, le dije te quiero y me fui. Y salí de la sala y sentí que necesitaba una pausa en mi mente, porque llevaba muchos meses ya intentando mantenernos fuertes a todos, intentando aparentar que lo teníamos controlado y no había nada controlado, la verdad. Y necesitaba una pausa y me senté en una sala de espera y estaba yo solo. Bueno, había una mujer de la limpieza limpiando con ese desinfectante dulce de los hospitales, ¿sabes? Y estaba yo ahí sentado y empecé a sobrepensar en todas las posibilidades, en todo lo que podía pasar, que yo había cerrado mi mente a esa posibilidad real de que no superáramos esto. Y empecé a hundirme, empecé a llorar y me dio un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, ¿no? Intenté respirar, intenté controlarlo con la respiración, con calma, como otras veces, ¿no? Y no pude, ¿no? Perdí el control de esa crisis de ansiedad. Recuerdo que ya me tumbé en las sillas de la sala de espera, devastado, con un ataque de pánico súper fuerte. No podía respirar, pensaba que me estaba muriendo y fui a coger el ansiolítico que suelo tener en el bolsillo de la cartera del monedero. Y cuando lo fui a buscar no estaba, pero estaba el rosario, que yo ya había olvidado por completo que estaba ahí, llevaba meses ahí. Y recuerdo que cogí el rosario, lo agarré fuerte con la mano y mirando al techo le hice una promesa a Dios. Sin saber si había alguien al otro lado escuchándome, le hice una promesa. Le dije, por favor, Dios, cuida a mi hermana, protégela, no dejes que se vaya todavía, es muy joven para irse. Si la curas, te prometo que haré lo que tú quieras, lo que me pidas, ¿sabes? Y no sé por qué en aquel momento me nació decirle, si la curas, dedicaré mi vida entera a hablar de ti, a hablar de Dios. Y yo ni siquiera sabía si creía en Dios, porque cuando uno tiene miedo, la desesperación le hace agarrarse a cualquier cosa, ¿sabes? Y ahí estaba yo, tirado en una sala de espera, el ateo, el racional, llorando desconsolado, con un rosario en la mano, prometiéndole cosas a un Dios que yo ni siquiera sabía si creía. En fin, para que veas las vueltas que da la vida, ¿no? Meses después llegó el día de la revisión final. Ese día nos iban a decir si todo estaba bien o si debíamos seguir en tratamiento o probar un tratamiento nuevo, ¿no? Estábamos ahí en la consulta del hematólogo, mi hermana, mi madre y yo, sentados, nadie decía nada. El hematólogo estaba ahí tecleando, mirando el informe, haciendo scroll, no decía nada, como mucho decía... Ese médico es muy bueno, lo que pasa es que no era muy comunicativo, la verdad. Y después de un rato, que nos pareció una puta eternidad, nos dijo, bueno, pues ya estaría, todo está bien. Y nosotros, ¿todo está bien? ¿Qué significa? Y dice, sí, que ha remitido, que no hay nada. Y claro, la emoción en ese momento fue enorme, nos abrazamos los tres llorando. Fue un momento muy mágico, la verdad. Y ya hace unos meses de ese día, ya mi hermana todavía está recuperándose, todavía no se encuentra del todo bien, porque la quimio pues, es algo que deja secuelas y tarda un tiempo en eliminarse del cuerpo, ¿no? Y hablo mucho con ella y de su miedo a la recaída, porque ahora tiene un nuevo miedo desbloqueado y es volver a recaer y volver a pasar por todo eso, ¿sabes? Y yo le vuelvo a animar en confiar en Dios, en que todo está bien. Dios ya te ha salvado una vez. Y ella no cree en Dios, ella es una mujer súper ateo. Me recuerda a mí hace 2 o 3 años. Yo era así, ¿sabes? Yo era esa persona escéptica y súper racional. Ella sigue creyendo que simplemente respondió muy bien al tratamiento de un cáncer en estadio 4. Y yo, sin embargo, pues creo que fue un puto milagro. ¿Qué quieres que te diga, no? Al final la fe es una decisión personal. Uno elige creer, elige depositar su esperanza en algo. Y ella me dice que le gustaría creer, porque ella ve a gente como yo hablar sobre Dios, sobre la certeza que tienen, y yo no siempre tengo esa certeza, ¿sabes? No siempre siento la presencia de Dios en mi vida, pero cuando la siento,
vaya si la siento, ¿sabes? Y ese día la sentí, el día que nos dieron la noticia de que todo estaba bien. Y muchos otros días he tenido así momentos de revelación. Pero bueno, a lo que voy es que no siempre lo sentimos con tanta fuerza, pero cuando uno elige creer, cuando depositas tu fe en eso, la vida se vuelve liviana, ¿sabes? No desaparecen los problemas, todo sigue ahí, pero los llevas de otra forma. Y ella quisiera creer, pero no puede, porque es súper ateo, es mucho más de lo que yo era, ¿sabes? Y yo le digo que la fe a veces no empieza desde la certeza absoluta, sino que el simple hecho de querer creer es un principio de la fe ya, porque yo empecé a creer también desde la crisis, desde el miedo, desde la desesperación absoluta, cuando mi hermana iba a morir. Le hablé a Dios sin saber si creía en Dios, y Dios, según yo, me respondió. Cuando uno busca a Dios y lo pone en su vida, las cosas se van alineando poco a poco. De esto hablaré en otros vídeos, pero para terminar me gustaría pedirte que cierres los ojos y te imagines a esa persona que quieres muchísimo y que no sabe que la quieres, porque probablemente no se lo dices nunca, o muy poco, ¿no? Y no necesitas un cáncer para decirle que la quieres. Hazme caso, escríbele hoy, llámala hoy, no mañana. No esperes que llegue un puto cáncer, porque hay mensajes que pueden esperar y hay otros que no hay por qué esperar, ¿sabes? Nada, eso ha sido todo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.